Ya, vamos a empezar, chicos. Me van a disculpar. Ok, a ver, este, la ayudantía de hoy va a ser directamente el nuevo tema, ¿no? El tema para su examen final. Ya, van a disculpar. Ya, este tema es nuevo, ¿ya? Este tema es un poco extenso y, y hay que entender bien lo que viene a ser humidificación, ¿ya? A ver, ¿qué significa humidificación o a qué se refiere este tema? ¿Ok? Es un tema donde nosotros ya hemos visto al comienzo del semestre, yo les decía a los que asistieron a ayudantía, eh, que este tema ya lo hemos llegado a ver. Hemos llegado a ver este tema. Si se dan cuenta, acá está la ayudantía del INGE, ¿no? Ayudantía, las clases del INGE, ¿no? Ok. ¿De qué sirve este tema? ¿Ya? Lo que usted va a hacer y va a analizar va a ser una torre de humidificación, como esto. Esto es una torre, ¿ya? Estas son torres de humidificaciones que nos van a servir para diferentes procesos. Por ejemplo, los que asistieron a Guavirá pudieron ver, o no sé si les comentó el guía, que sí existe una torre de humidificación. Existía la torre de humidificación. Había una laguna con agua que era lo que alimentaba la torre con humidificación, ¿ya? Entonces, para este tema es primordial saber los conceptos de la humidificación. Yo siempre digo que las personas que hayan pasado la materia de máquinas térmicas con el ingeniero Antelo tienen una pequeña ventaja por el hecho de que ya dominan bien la carta psicométrica, que la carta psicométrica usted tiene que saberla utilizar, ¿ok? Es muy importante que sepamos utilizar la carta psicométrica y podamos interpretar esos datos. Entonces, por ello, veamos. Acuérdense que la carta psicométrica relaciona lo que viene a ser aire seco y vapor de agua, ¿ok? Aire seco netamente es el aire sin humedad y vapor de agua es una cantidad de agua que está presente en una porción del aire, ¿ok? Humedad molar del aire, ¿ok? Estas son ecuaciones, acuérdense que el aire seco su peso molecular es 29 y vapor de agua va a ser 18, ¿ya? Ustedes tienen que saber que estas ecuaciones, en general, sí te van a servir para calcular humedades, por decirlo así, porque para eso sirve, pero no nos vamos a enfocar mucho en esto por el hecho de que nosotros en nuestro examen directamente todos estos datos los vamos a sacar de la carta psicométrica. Es importante saber las ecuaciones para calcular la humedad absoluta de saturación. Sí, es importante, pero en la práctica nosotros vamos a trabajar con especificaciones para poder utilizar la carta psicométrica. Así que no vamos a hacer mucho énfasis en esto. Lo único que usted tiene que saber es que existe una humedad molar, una humedad absoluta, una humedad absoluta de saturación y una humedad relativa, ¿no? Humedad porcentual y el volumen específico de aire húmedo, que también es calculable, ¿ok? Ahora, lo que nos interesa, el punto de rocío. ¿Qué es el punto de rocío? Creo que han hecho un ejercicio con el ingeniero calculando el punto de rocío. Es la temperatura que alcanza la masa de aire húmedo en la saturación por enfriamiento a presión constante. El punto de rocío se hace referencia a un punto o a una situación donde el aire está llegando al 100% de saturación. En otras palabras, usted, y el ejemplo más práctico que uno puede llegar a ver es que cuando nosotros estamos acá en relación con el medio ambiente, no sé si se ha dado cuenta o ha leído en el clima, los datos del clima, aparece en sí cuánto es la humedad porcentual, la humedad que se tiene en el ambiente, ¿no? Hay a veces que nosotros en Santa Cruz tenemos una humedad muy alta, ¿correcto? Y hay a veces, y este es siempre el ejemplo que el ingeniero Antelo lo dice, es ¿qué pasa y por qué usted cree que cuando tiende la ropa, usted lava ropa y está lloviendo, ¿no? Está lloviendo.
usted la seca, usted la coloca en el cordero. ¿Por qué la ropa no seca? ¿Por qué la ropa no seca cuando hay lluvia? Científicamente, ¿por qué? Por lo siguiente, porque el agua obviamente que en el ambiente está lloviendo, en el ambiente es netamente agua. Si se da cuenta, todo el ambiente está saturado porque el agua de la lluvia saturó todo el aire. Entonces, ¿y cómo es el proceso para secar la ropa? La ropa dice que lo siguiente, usted moja la ropa. ¿Qué pasa con todo el agua que está presente en la ropa? Toda esa agua se va a ir disipando y va a llevarlo hacia el aire. Si se da cuenta, uno dice, vaya, hay mucho aire, va a secar rápido mi ropa, o hay mucho sol, va a secar rápido mi ropa. Correcto, porque toda esa agua se va a desprender de la ropa y va a transformarse hacia el aire que va a ser un vapor de agua, ¿ok? Entonces, cuando llueve, el aire está 100% colapsado, o sea, no puede recibir más agua. Entonces, por eso que no seca su ropa, porque el aire está netamente húmedo. Entonces, ese es un ejemplo característico para poder entender un poco cómo está presente el agua o el vapor de agua en el ambiente, en el aire. Y nosotros llamamos al punto de rocío cuando ya está 100% saturado, sin necesidad de lluvia, ¿ok? El ambiente está saturado y el ambiente empieza a generar gotas de agua. Y lo más característico es a las 6 de la mañana. No sé si ustedes su padre tiene un auto. Uno sale y usted puede ver en el parabrisas pequeñas gotas de agua. O en las plantas usted ve pequeñas gotas de agua. A eso se refiere el punto de rocío. Cuando el ambiente está 100% saturado y está a punto de colapsar. Y cuando colapsa se generan esas gotas de agua. ¿Ok? Porque ya no puede recibir más humedad. Y acá está la ecuación para el calor específico. ¿Ok? También nosotros vamos a ver un poco el calor específico. No muy a fondo, pero usted tiene acá el calor específico de creo que este es del vapor y este del aire. Estas son una ecuación y nosotros nos interesa saber también, chicos, que a la humedad usted lo va a ver como la nomenclatura de Y. La Y es la humedad, ¿ya? Puede haber distintos tipos de Y, pero la Y va a ser para relacionar la humedad, ¿ok? Entalpía del aire húmedo. También hay forma de calcular la entalpía, pero como les digo, no vamos a hacer mucho énfasis en esto porque sí no va a salir más adelante, pero tampoco es que el ingeniero te va a preguntar, dígame la entalpía y listo. No, su examen no va a hacer eso, ¿ya? Talpía va a ser aire seco más vapor de agua por la humedad. Nosotros agarramos una temperatura de referencia igual a cero para tener una este, entropía o calor específico, mejor dicho. Calor latente de referencia, 597, y acá lo tiene, ¿ok? Esta es la ecuación general. Calor latente de agua. Ya. Ahora, ¿qué me importa? Me importa esto. ¿Ok? Tabla A3. A ver, chicos. Con esta tabla, nosotros sí o sí usted tiene que estar en el examen con esta tabla. ¿Por qué? Porque hay momentos o hay preguntas de examen donde usted va a tener que sacar entalpías de esta tabla. ¿Ya? De acuerdo a una temperatura, usted saca la entalpía. Si usted no entiende qué significa cada esto, no hay problema. Acá te lo dice. La P es la presión del vapor, la Y es la humedad absoluta del aire y la I son las entalpías y están las unidades de cada una. ¿Ok? Es una tabla que está en el ojo y tojo, usted lo puede ver y es lo más importante y son dos tablas que usted entra en el examen, esta y hay otra más. Entonces vamos a ver el diagrama psicométrico. Este es el diagrama psicométrico que a lo que yo tengo entendido es el que usted va a llevar a su examen, ¿ok? No sé qué ha dicho el ingeniero, yo le voy a consultar por si acaso, pero con este es el que mayormente usted va a trabajar, ¿ya? Y acá vamos a recordar un poquito lo que viene a significar cada uno de estos casos, ¿ok? Cada uno de estos casos. Humidificación y enfriamiento adiabático. ¿Qué pasa?
En este caso, miren, para empezar, nosotros acá tenemos lo que viene a ser la carta psicométrica, que está un poco echada. A ver, déjenme ver si lo puedo. Sí lo puedo llevar. No sé. A ver. Mm, Unificación. No. Quisiera ver la tabla para que la puedan analizar mejor. Ah, ah, ya, no importa. Es este, ¿no? Sí, es este. Ya. A ver. Debería estar por acá la carta. No. Está un poco más arriba. No es. No le encuentro la carta. Ya. No importa. No importa, no importa. A ver. Ya está. Acá está. Esta es la carta, ¿no? Esta es la carta. ¿Qué hay que tener en esta carta? Acá está la humedad, ¿ok? Las partes de la carta. Esto ya lo vimos igual conmigo presencialmente, pero igual. Esta va a ser en la parte derecha, desde 0 hasta 0,120. Pueden haber más temperaturas, creo que lo han visto en el grupo, que puede llegar a haber más temperatura, pero este depende, ¿no? Para esta tabla de este diagrama llega hasta 85, ¿ok? Por lo general, el ingeniero en su examen, en su ejercicio, no sobrepasa esos 85 porque se van a dar cuenta que es más complicado analizar los ejercicios, ¿ya? Entonces, ahí está la humedad absoluta, y acá está la temperatura. Existen dos tipos de temperatura. Existe la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, ¿ok? Acá usted va a encontrar temperatura de bulbo húmedo y acá va a encontrar temperatura de bulbo seco. No sé si acá especifiquen, no lo especifiquen, ya, no importa. Entonces, ¿qué más nosotros contamos en esta tabla? Con el ingeniero ya seguramente lo han visto de izquierda a derecha esta tablita, este diagrama, pero igual, repasemos un poco conmigo. Acá usted tiene líneas o curvas que están ascendiendo, ¿no? De 0,10 hasta 1. ¿Qué significa esto? O este signo es la humedad absoluta, ¿ok? La humedad absoluta es esta, va a disculpar. Esta es la humedad relativa. La humedad relativa se mide en por ciento, ¿ya? Esto está en por ciento, pero obviamente en fracción. Y este es de 10% a 20, ¿no? Entonces, esta va a ser la humedad relativa. ¿Por qué le digo? Porque hay a veces que en los ejercicios te puede indicar este, 35 grados a 100% de humedad relativa. Ah, está acá. ¿Ok? Hay que saber identificar en este diagrama los puntos que te dé los enunciados o los ejercicios. Igualmente lo vamos a ver conmigo. Tengo ejercicio y vamos a repasarlo. No se preocupen. ¿Qué más importante saber? Humedad absoluta, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa. ¿Por qué se dice bulbo seco y bulbo húmedo? Se dice bulbo húmedo porque sobre esta línea está una temperatura que está 100% saturado. Yo le decía que cuando está 100% saturado es cuando no admite más agua, cuando está netamente colapsado de agua. Por eso se le dice bulbo húmedo. Y acá se dice bulbo seco porque se lo predispone que la humedad, al ser cero, no contiene ningún vapor de agua, no contiene ni una molécula de agua, es cero, súper seco. Y acá nosotros tenemos para calcular volumen específico
y acá para encontrar el calor específico, de acuerdo a su humedad absoluta y de acuerdo a su temperatura, ¿ya? Eso es lo más importante. Y ahora vamos a ir acá. Temperatura de bulo seco, humedad absoluta, ¿correcto? ¿Cómo puedo ver una humidificación y un enfriamiento adiabático? ¿Cómo puedo yo decir que tengo una cantidad de aire, la quiero humidificar, o sea, la quiero que tenga más humedad y a la vez quiero que se enfríe, ¿ok? ¿Cómo se procede? De la siguiente manera. Desde el punto uno, por ejemplo, desde el punto uno vamos a suponer que tiene una humedad absoluta de 0,01. Y el punto 2, entonces, yo quiero llevarlo a una humedad de 0,02. ¿Ya? Quiero llevarlo a una humedad que está sobre esa línea, supongamos. ¿Cómo se lleva de un punto a otro punto? Gracias al enfriamiento adiabático, se puede generar eso. El enfriamiento adiabático se dice que es un enfriamiento que se está produciendo de manera constante, una línea constante vertical, una línea, hasta llegar al punto que tú vas a tener. Eso es un enfriamiento diabático en la carta psicométrica. ¿Ok? A ver, veamos acá. Humedad de saturación por enfriamiento diabático. Esto yo llevé de una humedad de 0,1 a una humedad de 0,2. ¿Cómo yo puedo hacer? Esta es la humedad absoluta, ¿ya? Y acá quiero una humedad de saturación. ¿Qué es la humedad de saturación? ¿A qué se refiere la humedad de saturación? La humedad de saturación, o se le llama la línea de saturación, a esta línea que está surgiendo, que tiene 100% de humedad relativa. La humedad relativa es 100% y esto se llama la línea de saturación. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando tiene una humedad relativa del 100% se le dice que está saturado, está colapsado ese ambiente, ese aire. A eso se le llama humedad de saturación. Entonces volvamos a lo mismo. Yo tengo un punto uno y quiero saturarlo. Quiero llegar al punto que no reciba más vapor de agua. Entonces, con un enfriamiento diabático, yo lo voy a llevar al 100%. O sea, acá lo llevaba hasta una parte de una humedad, ¿no? Pero ahora yo lo estoy enfriando hasta llevarlo al 100%. ¿Ya? Es lo mismo. Solamente que está chocando con la línea de saturación, que es esta línea de acá, esta línea que pueden ver. Esa es la línea de saturación. Calentamiento del punto uno al punto 2 o enfriamiento del punto uno al punto 3 de aire húmedo fuera del contacto con el agua. ¿Cómo se puede enfriar y cómo se puede calentar? Veámoslos. Miren, a ver, la pregunta siempre es, de acá para la derecha, ¿se calentó o se enfrió? Fíjense ustedes, supongamos que esto es 47 grados. Me voy a la derecha, ¿qué está surgiendo? Está subiendo la temperatura. Si sube la temperatura, se calienta, ¿no? Se calentó. Si voy de hacia la parte izquierda, ¿qué pasa de la temperatura? Bajó, ¿correcto? La temperatura bajó a 28 grados, entonces se enfrió. De acuerdo a esa temperatura, usted se puede dar cuenta que si usted agarra y se va más para la parte derecha, calientas. Y si te vas más para la parte izquierda, enfrías. ¿Ok? Entonces, eso también es muy importante saber al momento de realizar estos ejercicios. Mezclado de aire húmedo 1 con aire húmedo 2 para formar una mezcla de aire húmedo en 3. Un poco similar, ¿no? Miren, yo tengo un aire húmedo en el punto uno. Supongamos que este aire húmedo tiene 50 grados y tiene una humedad de 0,025. Este punto 2 tiene una temperatura de 40 y una humedad de 0,1. Si yo junto ambos aires, los junto en un punto, yo puedo decir que a 45 grados esta mezcla va a tener 0,03. Es una mezcla, por decirlo así, ¿ok? Se pueden unir de esa manera igual. ¿Ok? Esto no es tan importante,
Lo más importante que usted tiene que saber es esto de acá. Esto es lo más importante que usted va a llegar a verlo en su examen, ¿ya? Calor específico, para el calor húmedo es igual la masa del aire por su volumen específico, y este GS es igual al calor de húmedo sobre el volumen. Volumen específico, volumen seco, volumen saturado y volumen seco por su densidad. Estas son ecuaciones para calcular volúmenes, que a veces te lo piden. El volumen que tiene el ambiente o el aire, pero es lo mismo. Una humedad absoluta, por ejemplo, de 0,01 hasta chocar acá, y usted puede leer el calor específico. Y acá el volumen es lo mismo. A tal temperatura, usted puede ver el aire hasta chocar una de estas curvas, esta curva que yo recuerdo, la primera, y ahí usted puede leer lo que viene a ser el volumen específico del aire. Y acá tenemos un ejercicio, ¿ya? Pero antes de este ejercicio, vamos a hacer conmigo lo siguiente. A ver, eh, deme un segundo. Acá está. Esto vamos a hacer conmigo. Estos son ejercicios de repaso, ¿ya? Para practicar la carta psicométrica. El aire de entrada de un secador tiene, acuérdense que tenemos como torre de humidificación, secadores, se encuentra el tema de la humedad. Ahí se encuentra el tema de la humedad. Entonces, es muy importante. Entonces, ¿qué puedo leer yo acá? El aire de entrada de un secador tiene una temperatura de bulbo seco de 60 grados centígrados y un punto de rocío de 36,3 grados centígrados. Usando el diagrama psicométrico, determine la humedad absoluta y la humedad relativa. Entonces, nos vamos a ubicar. Ustedes tienen que ya ir teniendo este diagrama, sí o sí, para todas sus clases. Yo, lo general, recomiendo que se impriman unas tres, porque usted lo va a rayonear, y si usted lo borra, está bien, lo borra, pero después se va a quedar feo. En el examen van a tener puras líneas borradas y usted se va a complicar la vida. Entonces, esa es mi recomendación. Ahora, sigamos. Nos vamos a ubicar. Dice que la temperatura del bulbo seco es 60 grados centígrados. 60 grados centígrados para bulbo seco. Y un punto de rocío de 36,3. Acuérdense que el punto de rocío está sobre la línea de ¿qué? De saturación. Entonces yo voy a ubicar 36, bueno, 36,5 le coloco acá, creo que es a 36,5, no 3. Ubico la temperatura. Ya, tengo el punto acá y tengo el punto acá. ¿Qué sucede? Quiere que usando el diagrama psicométrico determine la humedad absoluta y la humedad relativa. ¿Cómo puedo unir este punto con este punto? ¿Cómo yo sé que lo puedo llegar a unir? De la siguiente manera. Miren, nosotros habíamos determinado que el punto de rocío usted lo puede encontrar así. A ver, el punto de rocío es llegando o enfriándolo desde un punto hasta la humedad del 100%. ¿Cómo puedo unir este punto con este? Gracias al enfriamiento adiabático. Con el enfriamiento adiabático, que usted lo va a ver siempre como una línea vertical, usted puede unir un punto hacia la humedad del 100%. Entonces, nosotros tenemos acá 36,5. Esto 36,5 usted va a generar una línea diabática hasta chocar a la recta de los 60. Chocó acá. Entonces, así yo uní el punto de rocío con los 60 grados. Si me dejo entender. A ver, si me dejo entender. Miren, acá lo tenemos. 60 grados. Usted va a hacerlo de manera recta. Perdón si mi pulso es muy feo, pero ya. Tenemos la línea de los 60. Yo ubico los 36,5. Supongamos que está por acá ya. No lo puedo ver bien, pero ya. 36,5. Hago una línea vertical, un enfriamiento adiabático hasta este punto. Y este es el punto donde yo voy a poder leer. ¿Cómo voy a leer? Me voy a la parte derecha, leo la humedad absoluta. Luego veo lo que hay acá en estas humedades relativas y también lo puedo leer. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que hice prácticamente. Agarro una línea recta del 60 grados
agarro y determino los 36,5 que me dijo el enunciado, hago un experimento adiabático, que estas son las líneas adiabáticas, se lo puede leer. Entonces hago una línea diabática hasta chocar la recta de los 60 y de ahí usted puede leer. Y acá me dio 0,030 para la humedad absoluta y 24,5 para la humedad relativa. Quiero aclarar una cosa. Acuérdese que para todos, para, para todos, al ser una gráfica, nos puede dar distintos valores. Nos puede dar distintos valores. ¿En qué sentido? De que usted puede leerlo diferente. Eso siempre sucede con las gráficas. Hay interpretaciones diferentes para cada persona. Entonces, que a mí me salga 24,5, al compañero le puede salir 23, a ti te puede salir 24,2. Es una interpretación de cada persona. Así que tampoco se asusten si es que lo colocan exactamente igual como lo hace el otro compañero. Tampoco significa que usted acá coloque 10, ¿no? Eso está mal. Tiene que tener coherencia lo que usted haga hacer, ¿ya? Entonces, la humedad absoluta que era la que está en la parte derecha, la humedad absoluta, que son kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, y la humedad relativa son estas líneas que usted puede ver acá, los que tienen estos números fraccionados, ¿correcto? Y acá me dio 24,5%. Ya. Una corriente de aire de 80 grados centígrados con una humedad de 0,64 se pone en contacto con un saturador adiabático, se enfría y humidifica hasta un 90% de saturación. Calcule el valor final de temperatura, el valor final de la humedad. Ok, dice que una corriente de aire de 80 grados centígrados que tiene una humedad de 0,64, y a este punto lo ubico. Se pone en un contacto con un saturador adiabático. Saturador adiabático. ¿Qué significa saturador? Que va a enfriarlo para llevarlo para llevar este aire a un nivel de saturación. Pero dice que lo va a enfriar, como nosotros sabemos que hace un saturador, lo va a enfriar, pero no va a llevar al 100%, lo va a llevar al 90%. Ok, entonces de este punto usted lo va a enfriar verticalmente, como le decía. No va a ser verticalmente como tal, como lo estoy dibujando yo, porque si se da cuenta, no es tan recto, sí es un poco agachado, pero usted tiene que seguir esta pendiente que tiene estas líneas, ¿ok? Entonces, usted lo enfría y llegamos hasta la humedad relativa del 90%, hasta esta humedad. En otras palabras, si lo quiere ver acá, mire, del 90 o de cuánto era, del 80, dice que tiene una humedad absoluta del 64. Ya, a ver, 2 4 acá, desde este punto, ¿no? Ya, este punto. Ok, dice que lo tiene que enfriar hasta el 90% de saturación. Entonces yo hago una línea vertical hasta chocar el 90% de saturación. Y acá puedo leer qué cosa. Puedo leer su temperatura, puedo leer cuánto va a ser su nueva humedad, ¿correcto? Entonces, es sencillo estos ejercicios. Estas mediciones es sencillo, pero usted tiene que saber la práctica, tiene que practicar. Entonces, como le dije, llego hasta el 90%, leo la nueva humedad es 0,075 y su bulbo seco es 51 grados centígrados. Si se da cuenta, lo siguiente, a medida que usted va a enfriar un aire, a medida que usted lo va a enfriar, en otras palabras, lo va a llevar hacia la parte izquierda con un enfriamiento adiabático, va a ir aumentando su humedad absoluta, pero se va a ir enfriando, ¿correcto? Va a disminuir la temperatura. Ya va a acabar la reunión, chicos, lo voy a finalizar y vuelven a entrar, por favor. Ya, ¿cómo seguimos? Entonces, usted se da cuenta que con un enfriamiento, disminuye la temperatura y aumenta la humedad, ¿no? Entonces decía el valor de la temperatura final ahora va a ser 51 y su humedad ahora va a ser 0,075, ¿correcto? ¿Qué más? Supongo que al aire entra un secador con una humedad
de 0,10. Calcule el calor específico. ¿Ok? Entonces, para 0,010, nosotros podemos leer que va a ser 0,286. ¿Correcto? No da el calor específico. Se lo puede leer con la humedad. O también se lo puede hacer con una ecuación que tenemos acá, ¿no? La ecuación para poder saber ese calor específico. Acá, miren. 0,24 más 0,46 y usted lo va a multiplicar por el 0,010. Y ahí puede encontrar un calor específico analítico. Ya. Se desea secar el aire con una temperatura de bulbo seco de 37,8 y la temperatura de bulbo húmedo de 26,7. Enfriándolo primero a 15 grados, 6 para condensar el vapor de agua y después calentarlo a 23,9. ¿Ok? Es un poco más complicado este sentido, pero si usted no entiende esto, lo que le estoy enseñando ahorita, no va a tener problema en su examen y se va a dar cuenta. A ver, ahora leámoslo despacio, si quiere. Se desea secar aire con temperatura de bulbo seco de 37,8. Ok, dice que tu aire está a 37,8 grados centígrados. Y dice que la temperatura del bulbo húmedo es 26,7. Ok, 26,7. Está acá. Queremos secar un aire de 37 hasta el 26,7. Ok, ¿qué más? Este, me equivoqué, ¿no? Va a disculpar. No lo quiero llevar hasta acá. Te dice que este aire está a 37,8 en el bulbo seco y en el bulbo húmedo es 36,7. Entonces, con esta relación de bulbo seco con el bulbo húmedo, usted puede encontrar el punto. ¿En qué sentido? Si está en un bulbo seco de 37,8 y está en un bulbo húmedo 26,7, con el enfriamiento diabático, usted puede encontrar este punto de acá, que es una humedad relativa del 44%. ¿Ok? Dice que se quiere enfriar primero hasta 15,6 grados centígrados. Ok, entonces, ¿qué sucede? Desde este punto usted lo va a enfriar hasta los 15,6. Lo enfrío de esta manera. Esto se refiere a un enfriamiento en sí, es un enfriamiento donde ¿qué? Donde se mantiene constante la humedad. ¿Ok? Donde se mantiene constante la humedad, no, no está subiendo ni bajando. Es un enfriamiento lineal, por decirlo así. ¿Ok? ¿Qué sucede más? Dice que después de llevarlo hasta acá, usted desde este punto, por decirlo así, de este punto, ¿cómo lo puedo llevar hasta los 15,6 que tiene condensado el vapor de agua, que tiene una saturación del 100%? ¿Vale? ¿Cómo lo puedo llevar de este punto acá? Se hace lo siguiente. Se dice así, si lo quiere ver mejor. Se dice así. Desde este punto yo lo quiero llevar hasta acá, ¿correcto? Entonces la única manera que usted lo puede hacer es así. Usted lo va a enfriar hasta saturarlo, lo saturé, y de la saturación usted lo puede enfriar hasta los 15,6. Se lo hace de esa manera, ¿ok? ¿Ok? Entonces llevé hasta el 15,6 desde los 37,8. Y desde acá dice que los calentamos hasta 23,9. Lo vuelvo a calentar. Y acá encuentro el 60% de humedad relativa. Entonces, si me dejo entender qué fue lo que yo hice acá, lo siguiente. Ay, perdón. 27,8 y 26,7 te va a dar un punto. Tengo un punto y te pide, ¿no? Te pide humedad absoluta inicial y relativa. Humedad absoluta 0,019, humedad relativa 44%. Dice que lo enfriamos a 15,6. Lo enfrías hasta 15,6 y luego lo calentas hasta 23,9. Su humedad ahora es 0,011 y su humedad relativa es 60%. ¿Ok? Así, también otra forma que usted puede hacer un enfriamiento donde la humedad sea constante. Ahora la pregunta es, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hago, como usted me dice, siempre un enfriamiento adiabático? Por el hecho de que usted está llevando de este punto hasta acá, hasta el punto donde está condensado el vapor de agua. Si te dice condensado el vapor de agua es que está saturado.
¿Cómo puedo llevar un punto saturado desde acá hasta acá? Si se da cuenta, las líneas van ascendente, no va descendiendo, ¿ok? No es que usted va a agarrar este punto y va a hacer una línea vertical hasta acá. No hay eso, ¿ok? O sea, la única forma que usted puede hacerlo es con una línea constante, choca el vapor de saturación, mejor dicho, la línea de saturación y va bajando. Baja directamente en la línea de saturación, ¿ok? De esa manera usted puede llegar a hacerlo, ¿ok? Y tenemos el más difícil, por decirlo así. Este es el más difícil. Necesitamos disponer de un aire con la temperatura húmeda de 35 grados centígrados para que preparamos en una instalación de acondicionamiento a partir de aire atmosférico a 20 grados centígrados con humedad relativa del 60%. El proceso completo consta de una precalefacción seguida de una humidificación adiabática hasta que su humedad relativa es del 90% y su calefacción final hasta las condiciones dichas. Calcular la temperatura de aire de salida del humidificador y la temperatura de precalefacción. Ok, a ver, si usted lo puede analizar un poquito mejor. Dice que disponemos de un aire húmedo de 35 grados centígrados. Ok, acá está el punto 1. 35 grados centígrados a partir de aire atmosférico a 20 grados centígrados. 20 y esto sería 35 y le coloqué 33. Me van a disculpar. Ya. Entonces dice que nosotros vamos a preparar o vamos a necesitar un punto o un aire a 35 grados centígrados o 33, ¿ya? Y usted dispone de un aire a 20 grados centígrados, un aire frío y nosotros lo tenemos y un poco más caliente, ¿ya? Dice que este 20%, acuérdense que dice temperatura húmeda, entonces la temperatura húmeda, este, temperatura húmeda, ¿no? Es raro, ¿ya? Debería ser este de acá, ¿ya? Ahorita lo vamos a analizar mejor. Aire atmosférico a 26 grados centígrados con humedad relativa del 60%. Ya, 20 grados centígrados y tiene su humedad del 60%. Ya indiqué el punto. Ok. ¿Qué te dice? El proceso consta de una precalefacción seguida de una humidificación adiabática hasta que su humedad sea el 90%. Ok. Ah, ya. Ya entendí. Este está mal. Este sería 30,5. Ya. Lo voy a arreglar después. Ok. Su temperatura húmeda es 30,5. Ya. 30,5. Ok. Si lo vemos mejor así. Miren, ¿qué sucede acá? Sucede así. Usted tiene este aire húmedo de este punto. Y usted tiene un aire seco que está a 20 grados, 5. 20 grados, mejor dicho. Ya. ¿Qué sucede acá? Sucede lo siguiente. Miren, ahora estoy confundido. Ya. Tenemos lo siguiente. No dice el enunciado que yo quiero llevar este aire. ¿Tengo qué cosa? Tengo que precalentarlo. ¿Dónde está? Precalientas, dice que después de calentarlo lo vas a humedecer y vas a calentarlo de nuevo. En otras palabras, dice lo siguiente. Quiero que este 20 grados centígrados lo calientes, luego lo humidifiques y luego lo vas a calentar hasta la condición que te dice que tiene que estar en una saturación de 30,5, en un bulbo húmedo de 30,5. Entonces, en otras palabras, ¿cómo se haría esto? De la siguiente manera. A ver, se lo resuelve. Esto es lo más complicado porque es un poco el tanteo. ¿Ok? ¿En qué sentido? Miren, lo vamos a analizar un poquito mejor acá. Ya. Te decía que esto está a 20 grados centígrados. ¿Ok? Esto está a 20 grados centígrados. El primer aire está a ¿cuánto? A 60% de humedad relativa. 60% de humedad relativa. Acá. Acá está el punto, ¿no? Acá está el punto. Punto uno. Ya. Luego dice que el punto 2 es 33 o 35 le puse yo. Ya, 35, supongamos que 35, ¿ya? Acá está el punto 2. Listo. Dice que este punto tengo que llevarlo de 20 a 35. Tengo que hacer una precalefacción, tengo que humidificarlo
y luego lo calientas de nuevo para llegar al 35%. Acuérdese que esta es una humedad de polvo húmedo. Este es húmedo, no es caliente. Entonces, si usted agarra y hace esta línea constante, ¿qué puedo saber? Por ejemplo, a 70 grados centígrados tengo de bulbo seco, tengo una temperatura de bulbo húmedo de 35. ¿Ok? Eso quiero decir. Ya. Entonces, acá te dice, usted tiene que calentar este 20 grados centígrados. Yo quiero que usted lo caliente. ¿Ok? Quiero que usted lo caliente. Una vez calentado, usted tiene que volverlo a enfriar y tiene que volver a llevarlo hasta los 35 grados centígrados que usted lo tiene. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque a mí lo único que me dice son estos 35 y estos 20. Y me dice usted tiene que calentarlo y luego enfriarlo. Entonces acá es lo más complicado que usted tiene que analizar. ¿Ok? Creo que acá dice, después de que tú lo calientes, se va a humidificar o se va a saturar hasta 90%. Entonces, ¿cómo sería? Mire, ¿qué más te dice? Te dice que después de los 20 grados centígrados, como sea, puede ser hasta acá, puede ser hasta acá, no me importa. Ya. De acá yo tengo que llevarlo constantemente hasta que choque los 90 grados centígrados. ¿Ok? Tiene que chocar estos 90 grados centígrados. Tiene que chocar. Ya. Entonces, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, de estos 35, sí o sí tiene que ir a estos 35 ya. Ok. Entonces, de estos 20, yo tengo que hacer una línea para la parte derecha hasta acá. No me importa. Yo aún no sé hasta qué punto voy a poder llegar. Yo aún no lo tengo. No tengo idea hasta qué punto yo voy a poder llegar. Solo sé que voy a calentarlo y lo voy a enfriar después. ¿Ok? Entonces sigamos leyendo. ¿Qué más te dice esto? Te dice que ya. Te dice que el proceso consta de una precalefacción seguida de una modificación adiabática, que su humedad relativa es 60% y su calefacción final en las condiciones dichas. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya, tanto, y de acá después lo vamos a calentar, ¿correcto? Ya. Sí, ya lo entendí. Ya, entonces, ¿cómo sería? Sería así. De estos 35 nosotros vamos a tener que chocar hasta un punto donde nosotros podamos leer los 90 grados, ¿no ve? Los 90 de por ciento relativa. Los 90 de por ciento relativa. Ya. Entonces, en teoría, este es 0,28. Ah, ya entendí. Ya. Entonces sería así. De estos 35 nosotros tenemos que llegar hasta un punto donde sea, donde podamos conectar. Ok. A ver, déjenme verlo mejor porque no sé por qué. Está diferente. El enunciado me confunde un poquito. A ver. Mm, ¿Dónde están? Prácticos. A ver. Aplicación. A ver. Ya. ¿Qué dice esto? A ver. De 45 grados centígrados, con una humedad del 30%, se parte y acá saturar, saturar del 30 50. Ya, a ver, veámoslo acá mejor, que mi ejemplo está raro. Acá está. Esto era lo que me interesaba. Mira.
Ignoren esto, ignoren esto. Ya. Dice que se tiene aire a 45 grados centígrados con una humedad del 30%. Ya. A 45 grados centígrados usted tiene una humedad del 30%. Está acá, ¿correcto? Usted lo tiene este punto de acá, 45 grados y una humedad del 30%. Ya. Dice que se parte aire a 20 grados centígrados con una humedad del 50%. Ya. Yo quiero que este punto seco llegara a este punto húmedo, ¿correcto? Yo lo quiero llegar de ahí a ahí. Dice que más. Que se calienta y se satura diabáticamente y se recalienta hasta los 45. Entonces, este punto 20 dice que se va a calentar hacia la parte derecha, se va a enfriar y luego se va a recalentar hasta alcanzar los 45 que yo quiero obtener. Entonces, ¿cómo se podría hacer esto? De la siguiente manera. Si me está diciendo que se va a saturar adiabáticamente, entonces te quiere decir lo siguiente. De este punto usted va a llegar hasta la línea de saturación. Yo sé que sí o sí este aire de 20 grados centígrados tiene que llegar a este punto, ¿correcto? ¿Para qué? Para que de este punto usted pueda volver a calentarlo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Como les decía, sí o sí me está diciendo que se calienta hacia la parte derecha. Ya yo no sé hasta qué punto se va a calentar. Y yo no sé, pero yo sí sé que para humidificar o para saturarlo, sí o sí tienen que chocar a esta curva, ¿correcto? Sí o sí tienen que chocar esta curva. Entonces, yo choco la curva de los 45, lo choco la curva de saturación, hago la saturación adiabática, supongamos que la saturación me dio acá, no me dio los 48, me dio acá. Entonces yo sé que para saturarlo a los 45 grados centígrados, tengo que chocar hasta acá y esto puedo leerlo. ¿Ok? Ahora, entendámoslo un poquito mejor nuestro caso. ¿Ok? Supongamos lo siguiente. Te dice que tenemos que llevar hasta los 55 grados centígrados. No esto, me equivoqué. ¿Ya? Desde acá hasta acá. ¿Ya? Entonces, yo sé que esto sí o sí tiene que humidificarse. Yo sé que esto tiene que pasar estos 20 grados centígrados. En otras palabras, tiene que calentarse, tiene que humidificarse y tiene que volver a calentarse para llegar a los 55. Esa es la función que quiere hacer. ¿Cómo lo va a hacer ahora? Es la pregunta. A ver, de la siguiente manera. De los 55, yo sé que tiene que pasar un proceso de calentamiento. Tiene que ir de izquierda a derecha, sí o sí, para llegar a los 45. Estos son los 90% que te decía. Ya, este punto. A este punto, los 20 grados centígrados, este aire tiene que llegar a este punto. ¿Cómo va a llegar? Este aire se está calentando y dice que ahora se tiene que humidificar adiabáticamente. Entonces, usted va a hacer una recta adiabática hasta chocar a la línea de los 20 grados centígrados, que esto creo que esto eran los 60 y esto eran los 90, ya. Pero usted va a hacer una línea constante, recta, recta. Y de acá usted va a hacer lo mismo, va a hacer una línea hacia la izquierda hasta llegar a a la humedad que te dice o a la línea de saturación. Con un enfriamiento adiabático, usted va a chocar hasta esta recta. Y ahí lo tiene. En otras palabras, los 20 grados centígrados se calientan hasta los 79, se humidifica hasta los 33 y se vuelve a calentar hasta los 55. Y ahí acabó. Entonces, estaba un poco confundido mi enunciado, pero esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque es un poco tanteo. ¿En qué sentido? Usted tiene que entender que estos 20 grados, como le decía, ¿cuál es su camino? Calentarse, enfriarse y volverse a calentar. Pero ¿cómo yo sé que voy a calentarme hasta los 79? ¿Y cómo yo sé que voy a enfriarme hasta los 33? ¿Cómo yo tengo idea de eso? Si no me lo especifica el enunciado. Pero si usted entiende a qué llamamos enfriamiento adiabático, lo va a poder hacer. El enfriamiento adiabático es un enfriamiento que sucede verticalmente de una temperatura hasta otra temperatura, ¿correcto? Yo sé que este aire va a pasar de cualquier punto de esta línea, va a pasar de cualquier punto de esta línea hasta saturarse a los 90. Sí o sí tiene que llegar hasta la humedad relativa de los 90, sí o sí.
Pero ¿en qué punto de los 90 va a tener que llegar a esos 20 grados centígrados? ¿Quién me lo determina? Me lo determina mi condición final, porque tu condición final te dice que tiene que llegar a los 55, pero dice que de los 90 se calienta hasta este punto. Y nosotros habíamos dicho que el calentamiento, que es constante con la humedad, se lo hace de manera lineal. Entonces, de los 55, linealmente yo voy a llegar hasta los 90. Entonces yo sé que este aire de los 20 grados centígrados tiene que pasar sí o sí por este punto y de este punto va a llegar a los 55. Sí o sí, es por lógica. Ya. Y ahora yo sé que de este punto tiene que, tiene que, tiene que enfriarse adiabáticamente, ¿no? Desde los 20 tiene que haber una línea constante hasta llegar a este punto. Entonces usted hace una pendiente hasta chocar esta línea de los 20 grados centígrados. Esta línea. ¿Por qué digo la línea de los 20 grados centígrados? Porque esta línea te decía de los 20 tú lo vas a enfriar. ¿Hasta qué punto? Hasta donde choque este enfriamiento, este calentamiento, hasta donde tenga que saturarse. Y acá encontré este punto. Entonces, de esa manera es como nosotros podríamos encontrarlo, ¿ok? Sí o sí tiene que darte qué datos. Te tiene que darle el dato del final con el inicial, te tiene que dar el dato hasta dónde, hasta saturación o hasta los 90, y tiene que decirte específicamente cuál va a ser la condición. Por lo general es calefacción, enfriamiento y calentamiento de nuevo. Sí, es lo mismo, siempre es lo mismo, ¿ok? Entonces, en otras palabras, yo sé que de este punto mi final es 55, entonces yo agarro, llego hasta la condición final, 90% que me estaban diciendo. Ok, entonces yo sé que el aire tiene que enfriarse diabáticamente y yo no sé hasta qué punto se va a enfriar, solo sé qué va a pasar ahí. Entonces, si estos 20 grados centígrados se recalientan y luego se tienen que enfriar, entonces el punto donde se calienta y enfría, este va a ser el punto de precalefacción, que son los 79. De acá se vuelve a enfriar hasta los 33 y se vuelve a calentar hasta los 55. ¿Por qué no se hace una línea así? Si usted lo dice, es más fácil, ¿no? Es más fácil que yo en mi trabajo agarre y diga, no, ¿sabe qué? Por ahorrar dinero, yo voy a agarrar y voy a llevarlo directo así. No se puede. No se puede hacer eso, chicos. Sí o sí usted tiene que seguir las leyes. ¿Qué te dice la ley? Te dice que usted tiene que enfriar adiabáticamente un punto con otro punto. Usted no va a agarrar del 20 y va a enfriarlo, ¿qué? Pasando la línea de saturación. No tiene nada que ver. Entonces usted tiene que calentar primero un aire y luego lo va a enfriar. Así es la manera que usted va a poder hacer un enfriamiento del aire. Calientas el aire y luego lo enfrías o humidificas hasta la temperatura de volumen húmedo que tú quieras. Por lo general, como les decía, cuando tú enfrías o saturas un aire, aumenta su humedad, pero disminuye la temperatura. Y hay a veces que uno quiere tener una temperatura mayor, ¿correcto? Entonces, por eso se calienta otra vez. Entonces, esa sería la manera de realizar el ejercicio. Ese que, ¿cuál fue mi error? Acá es 55 y te partía de acá, de 55 hasta los 90, de los 20 hasta los 60 creo que era, ¿ya? Y de acá usted hace una línea constante, hace una línea recta y acá choca. Y nada más, no era complicado, ¿ok? Esto fue mi error, ya. Eso sería entonces. Yo sé que ahorita puede confundirlos un poco, no importa, pero lo vamos a ver muy bien en la práctica, ¿ya? No se preocupen. Y vamos a ver un ejercicio más. Este ejercicio es un poquito cortito, pero lo vamos a ver por si acaso, ¿ya? Acá está. Un sistema de acondicionamiento ha de mantener una nave de 1000 metros cúbicos a 45 grados centígrados y su humedad relativa del 50%. Renovando completamente el aire a razón de 2 veces por hora, el sistema constituye un precalentador, una torre de humidificación adiabática, de la que el aire sale prácticamente saturado y un calentador final. Si el aire que se dispone está a 20 grados centígrados con una humedad relativa del 70%, calcule la presión para una presión total de 450 milímetros de mercurio. Cantidad de agua suministrada por hora, cantidad de aire húmedo del ingreso y salida, cantidad de calor suministrada. Ahorita lo vamos a entender mejor, ¿ya? Dice que hay una nave que tiene un volumen de 1000 metros cúbicos y dice que esto está a 45 grados centígrados.
y su humedad 50%. Ya, dice que esto, usted le va a inyectar aire. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en precalentar y luego nosotros lo vamos a llevar a una torre de humidificación adiabática, como les mostraba ahorita. Después de humidificarlo, lo recalentamos de nuevo. Como ahorita lo acabamos de ver, es el mismo ejemplo, pero un poquito más largo. Dice que esto se dispone, este aire está a 20 grados centígrados y su humedad es el 70%. Pero para empezar, nos interesa lo siguiente. Dice que este aire está a 20 grados centígrados, su humedad es 20% y dice que su presión es 750, no 760. Entonces, su humedad relativa, ¿cuál va a ser? Su humedad relativa es la presión de vapor sobre la presión parcial del vapor. Presión parcial sobre presión de vapor. De la tabla A3, usted puede sacar la presión parcial, la presión de vapor para tal temperatura. ¿Ok? Entonces, nosotros acá podemos ver lo siguiente. Dice que para 20 grados centígrados, nosotros tenemos una presión de vapor para los 17,53 presión de milímetros de mercurio. La presión parcial del vapor va a ser los 17,53 por los 0,80 acá. 70 de 80 ya, le voy a colocar 80. Ya, 80%. Ya. Entonces dice que la presión parcial va a ser 12,279. Este es un poco más analítico, no estoy viendo mucho el gráfico, ya, luego lo vamos a ver el gráfico. El cálculo de humedad absoluta, o sea, la humedad absoluta, en vez de utilizar este gráfico, directamente lo vamos a calcular. La presión parcial, la presión total, la presión parcial. ¿Por qué hago esto, chicos? Porque hay a veces que no siempre va a ser los 760, va a ser 750 o 730. Entonces usted va a aplicar estas ecuaciones, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué yo hago todo esto? Porque yo necesito ubicar primero la humedad absoluta. La humedad absoluta del aire de entrada y la humedad absoluta del aire de salida. Porque como les mostraba, era muy fácil anteriormente, directamente del gráfico, usted ubicaba como acá, ¿no? Entonces, al menos les quiero mostrar cómo se puede calcular esto de acá. ¿Cómo se calcula? Se calcula con la presión parcial del vapor. ¿Cuál es la presión parcial del vapor? La presión parcial del vapor es la humedad relativa por su presión de vapor. La humedad relativa te la da el enunciado. Y la presión de vapor usted la va a sacar de tabla. A tal temperatura usted saca una presión de vapor. Ahora, ¿para qué te sirve esta PV? Esta PV te sirve para reemplazar acá. La humedad absoluta del 1 es igual a esto sobre el dato que te va a dar el enunciado, los 750, menos PV 18 sobre 29. Y acá encuentra la humedad absoluta. Así de fácil. Lo mismo acá. Se repite. Entonces, una vez encontrando esto, ya vamos a entrar al gráfico, ¿ya? Esto te sirve más que todo ¿para qué? Para que ahora nosotros convirtamos esta presión a los 700, a esta presión de 750, que esta humedad puedas utilizarla en el gráfico de los 760. ¿Ok? No puedo reemplazar directo estos datos acá, porque usted tiene que saber que no van a estar correctos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene distinta presión. Usted tiene que convertir o tiene que realizar esto para poder encontrar esta humedad y de acuerdo a esta humedad usted va a poder empezar. Entonces, ¿cómo sería? De los 20 grados centígrados dice que tiene una humedad de 0,010 y esta humedad relativa del 70%. Te dice después que a 45 grados usted tiene 50% de humedad relativa. Y como habíamos visto un poquito antes, ¿no? Como les enseñaba. Te dice qué cosa. Que este aire de 20 se tiene que calentar, se tiene que humidificar y se tiene que calentar de nuevo. Entonces, de estos 50 usted lo va a llevar hasta la saturación. ¿Ok? Hasta la línea de saturación lo va a llevar. Después de eso, esto, esto usted sabe que este punto ya está saliendo. Este es como, por decirlo así, la salida del humidificador. ¿Ok? El humidificador hizo su tarea de llevar del aire seco al aire de una temperatura seca a una temperatura húmeda, en otras palabras. Entonces, todo este proceso que usted puede ver
es el humidificador, ¿ok? El humidificador, usted sabe qué cosa que hace o que su tarea es elevar la humedad presente que le metas. Entonces, en otras palabras, de los 45 usted lo lleva hasta la línea de saturación, que usted sabe que estos 20 grados centígrados tiene que pasar por ahí. Entonces, el humidificador te decía que lleva de un punto a otro. Yo hago la línea constante y choco hasta la línea constante que va a tener los 20 grados. Esto sería el calentador. En otras palabras, los 20 grados centígrados se van a calentar. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde haya un enfriamiento adiabático, donde ¿qué? Donde que ese enfriamiento adiabático llegue a la línea de saturación y este enfriamiento adiabático pueda conectarse de la línea de saturación hasta los 45 grados centígrados, si me dejo entender. Entonces, en otras palabras, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente: de los 45 hacia la parte izquierda llega a la línea de saturación, hace la línea constante o la línea del enfriamiento diabático y eso va a conectarlos con los 20 grados centígrados. Los 20 grados centígrados te decía que se calienta, se enfría y se vuelve a calentar. Esto es precalefacción o Esto sería precalefacción y esto sería la calefacción final. ¿Ok? En otras palabras, como les decía y como habíamos visto, en muchos casos en la vida real se hace eso. Se calienta un aire, se lo enfría y se lo vuelve a calentar. Y la manera de saber hasta qué punto usted puede calentar el primer aire, el aire que entra, es determinando primero hasta qué punto se va a llegar a la saturación. ¿Qué punto de bulbo húmedo va a tener esta saturación o este aire cuando salga del humidificador? Este aire que entró con 20 va a salir del humidificador a 31 grados centígrados. Pero ahora la persona que te encargue de esto te va a decir, yo no quiero ese aire, yo no quiero que el aire esté en ese, no me importa la humedad relativa que tiene el aire o la temperatura que tiene ese aire, yo la quiero al 50% de humedad relativa, al 50% y quiero que la humedad sea 0,030. Eso es lo que me importa. Entonces usted lo va a calentar de nuevo, va a tener la misma humedad, pero va a bajar su humedad relativa y va a aumentar su temperatura. Eso es lo que me va a importar hacer. Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a poder trabajar con esto y lo que les acabo de enseñar o les acabo de mostrar es lo más típico que va a entrar en su examen. ¿En qué sentido? De que usted va a tener un ejercicio, el ingeniero te va a decir temperatura 1, temperatura 2, caliéntelo, enfríelo, vuelva a calentarlo y de acuerdo a esta humedad que usted va a tener, a estas dos humedades, y recién va a poder empezar a trabajar. Lo que más nos interesa acá es estas humedades. Con estas humedades uno trabaja en los ejercicios del ingeniero. Y ahorita lo va a ver acá. Uy, esto es un poquito largo. Ya. Para el inciso A, se dice cálculo de volumen húmedo. Miren, el vapor que se genera es igual a la cantidad de aire seco por por la humedad 2 menos la humedad 1. El volumen húmedo es igual a 1/29, la humedad absoluta sobre 18, y esto es una ecuación de gases, ¿no? Entonces, para el volumen 2, para el volumen de humedad 2, el volumen 2, que es 45 grados, tenemos qué cosa, que su humedad relativa es, humedad absoluta es 0,30, 0,082, y esto lo tiene que llevar estos grados centígrados a grados Kelvin, y te va a dar un volumen húmedo de 0,94. La cantidad de aire seco, que se lo ve como G es igual al volumen húmedo que se tiene en la torre por el bulbo, por el volumen específico, ¿ya? Este volumen húmedo, sí, volumen húmedo, no específico, lo siento, ya. Entonces serían los 1000 metros cúbicos de aire húmedo sobre los 0,94 y usted acá tiene esta cantidad. Entonces supongamos que el tiempo es 1 hora y este lo debería decir el enunciado. Entonces la cantidad de vapor que se disipó sería la cantidad de aire seco por la humedad que se llevó del 1 hacia el 2. Esto es la cantidad de vapor de agua que se pierde por hora, o sea, que se disipó, que es la cantidad de agua suministrada del aire por hora, ¿no? La cantidad de aire suministrada por hora. Entonces sería la cantidad de agua, de vapor de agua que se suministra por hora, son los 21,2178 kilogramos. ¿Ok? Esta es la ecuación.
Esta es la ecuación que si te pide la cantidad de agua ¿qué cosa? Suministrada del aire por hora. La cantidad de kilogramos de aire, la humedad 2 menos la humedad uno. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula por el volumen que va a tener, o el volumen del aire de la nave sobre el volumen húmedo. El volumen húmedo se lo va a calcular para el, la humedad final. ¿Ya? Para el inciso B tenemos, ¿qué cosa? Cantidad de aire húmedo al ingreso y a la salida. Cantidad de aire húmedo al ingreso y a la salida. Y usted tiene que el aire húmedo o la cantidad es G1. La cantidad de aire seco, uno más su humedad absoluta. Cantidad de aire seco, lo tenemos acá. 1060,89 kilogramos de aire seco, uno más la humedad absoluta, 0,010. Esto es la cantidad de aire húmedo para el inicio, para la entrada y para la salida. Y acá lo tenemos. 1071 kilogramos de aire húmedo, 1092 kilogramos de aire húmedo. Ahora quieres saber el calor total que se desprende, que sucede acá, cantidad de calor suministrado. ¿Cuánto es la cantidad de calor suministrado? Es el calor que se generó para precalentar y el cantidad de calor que se generó para enfriar. ¿Ok? Mejor dicho, no para enfriar. Cantidad para precalentar y cantidad para recalentar. Este enfriamiento adiabático no tiene un calor, por decirlo así, es un enfriamiento, ¿no? ¿Ok? Entonces sería que el precalentamiento es igual. Se va a acabar la reunión, chicos, vuelven a entrar, por favor. Esto es lo último. Digamos, ¿ya? Entonces, el calor total que se suministra va a ser calor para precalentar y para calentar, ¿ya? Entonces, para el precalentamiento, ¿qué es? Es la cantidad de calor multiplicado por el calor específico del aire húmedo en la etapa uno o mejor dicho, en el punto uno multiplicado por su temperatura de precalentamiento menos la temperatura inicial. Nosotros habíamos dicho que para calcular el calor específico es igual al calor específico del aire, del vapor y su humedad, 0,24, 0,46 y los 0,010, que es la humedad, ¿correcto? Entonces este calor específico es 0,24. Entonces el calor del precalentamiento va a ser igual a cantidad de aire seco, que lo tiene acá, que lo tenemos acá, multiplicado por su calor específico, y esto va a ser el calor de precalentamiento menos la temperatura uno. ¿Cuánto es la temperatura de precalentamiento? Se precalentó hasta los 48. Entonces serían los 48 menos los 20. Y acá lo tiene. Entonces el calor de precalentamiento va a ser 7265 kilocalorías. Para el recalentamiento es lo mismo. El calor específico ahora para la humedad 2, para 0,030. Usted tiene un calor específico, esto sería 2. ¿Correcto? ¿Ya? 0,25. El calor de recalentamiento va a ser la cantidad de vapor de kilogramo de aire seco por su calor específico 2 y sería la temperatura de calentamiento o recalentamiento menos la temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura de recalentamiento hasta donde se llega? 45 menos los 31. Y acá está. Entonces el calor del precalentamiento va a ser 3769 kilocalorías. La suma de ambos te dice que para que usted pueda, ¿qué cosa? Llevar de 20 grados centígrados hasta los 48 y llevarle los 31 hasta los 45, usted va a necesitar una cantidad de calor de 11.035,37 kilocalorías. Entonces, de esa manera usted va a poder, kilocalorías hora sería entre comillas, ¿no? Entonces, de esa manera usted va a poder encontrar este inciso, que también a veces lo pregunta el ingeniero, ¿ok? Entonces, lo más importante es entender esto, chicos. Es súper importante que usted entienda esto. ¿Por qué? Porque es lo que más común se llega a ver en muchas plantas, en muchos ejercicios del INGE, porque es lo que se hace en la vida real. Tú tienes un aire que entra, un aire ambiente. Por ejemplo, este aire a 20 grados centígrados con un 70% de humedad relativa
es la humedad que usted puede llegar a encontrar en el ambiente. Y este aire usted lo va a meter y lo va a ocupar en distintos procesos. Usted lo necesita para su proceso, usted ya calculó que lo necesita a 45 grados y a 50 de humedad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo llevar este aire hasta la condición final que yo deseo? Usted lo va a calentar hasta 48 grados centígrados, lo va a humidificar hasta el 100%, que eso te va a dar una temperatura de volumen húmedo de 31 grados centígrados, y de ahí lo puedo volver a calentar hasta la condición que yo quiero trabajar. Entonces, esta mecánica que hice se repite mucho y es muy importante que lo entiendan. ¿Qué cosa? De la condición final, usted agarra y ¿qué hace? Lo calienta, bueno, lo enfría, lo va a enfriar hasta saturarlo. Usted sabe que de este punto hay que generar un enfriamiento diabático. Entonces va a ser la línea constante, hacer la línea constante y ya usted determina qué cosa, que de los 20 va a llegar hasta los 48, lo va a enfriar y esta línea constante va a llegar hasta los 45, que es la condición final que usted lo quiere obtener. Entonces, de esta manera usted puede trabajar, ¿ok? Es lo más importante que usted tiene que saber en este ejercicio. Ya estas ecuaciones es muy repetitivo, ¿ok? Que la cantidad de vapor de aire seco es igual al volumen de la torre sobre el vapor, el cálculo de volumen húmedo, repetitivo. Esto de la cantidad de agua o del vapor de agua que se tiene que suministrar, también es repetitivo. Esto que viene a ser la cantidad de aire húmedo que se tiene al ingreso y a la salida, lo mismo. Esas son ecuaciones que ya van a estar en su formulario y usted prácticamente lo puede determinar. Lo único que es más complicado a realizar va a ser la gráfica, que eso ya es practicando, ¿ok? Entonces, eso sería por la ayudantía de hoy. Ya en la siguiente ayudantía vamos a ver un poquito más a fondo, ya entrando a tabla. Y ya para la siguiente ayudantía ya entraríamos directo a las torres de humidificación, que ese es un tema un poquito más extenso y bueno, eso es lo que sí entra a su examen. Esto es más que todo para prepararlos, por lo que el ingeniero puede llegar a preguntar y puede llegar a decirte, determíneme el calor de aire, la cantidad de aire húmedo que ingresa y que sale de la torre, calcúleme cuánto se disipa o cuánto vapor de agua necesita por hora y así. Pero también te puede preguntar algo más complicado, ¿ok? Por lo general te pregunta mita y mita. Te puede preguntar algo sencillo y te puede preguntar algo complicado. Puede hacer varias preguntas el ingeniero, ¿ok? Entonces, eso sería todo, chicos. Espero que me hayan entendido, aunque sí fue complicado esto, pero es un poco de lógica, ¿ya? Nada más. Y si uno aprende, lo va a hacer bien, ¿ya? Eso sería todo, chicos. Entonces, nos vemos en la siguiente diapositiva.